Saludos. Estamos aquí en nuestro primer podcast, la UPR de Río Piedra. Súper contento porque tengo nada más y nada menos que al doctor Freddy Acevedo, autor entre tantas obras, ¿verdad? De Sofía, que va a estrenar próximamente del 6 a 9 de marzo aquí en el recinto de Río Piedra. Y con motivo de ese regreso, porque la obra en realidad ganó primer premio de teatro en el Instituto de Cultura Puertorriqueña en 2010. Ahora hay un regreso y con motivo de ese, ¿verdad? Y de ese retorno, pues tengo y le agradezco a Freddy por estar aquí con nosotros, para Gracias. entrevistarlo en vivo y a todo color. Gracias, agradecido yo por tenerme, porque me tengas aquí. Tengo en realidad muchísimas preguntas, pero para un poco tomar como pretexto, ¿verdad? O como punto de partida la obra Sofía, y simple y sencillamente a manera de preámbulo, que si nos podrías comentar brevemente ese bagaje, que sé que es bien amplio, de teatro, porque yo honestamente creo que si me dijeran, ¿verdad? Yo sé que tú eres una persona muy versátil, un gran humanista, pero yo creo que te conozco fundamentalmente por el teatro, o por lo Exacto, menos sí. Bueno, inicialmente. siempre mi vida ha girado en torno al teatro. Desde que yo tengo memoria he hecho teatro. Y entro a la universidad para estudiar teatro. Pero cuando uno entra a la universidad, uno pues en muchas ocasiones ignora la gama de conocimientos que hay. Y pues aparte del teatro me interesaba la literatura, la lengua, la filosofía. Entonces pues eso complementa todo lo que yo siempre había estado buscando, la búsqueda del saber. Y pues sí, pero me he dedicado siempre al teatro. Pero adopté también otras maneras de asombrarme con el conocimiento, entre ellas la filosofía. Y la obra Sofía surge de esa incursión mía en la filosofía tenía yo una intención de hacer incluso otra concentración en filosofía, que la empecé, no la terminé como tal, no la completé, pero sí cogí muchos cursos de filosofía y pues dentro de eso, lo que es mi conocimiento y mi acción dentro del teatro, pues surge esta obra. ¿Esa obra es para un público en particular o, y, es decir, un público especializado en filosofía? No, el teatro como expresión artística, la meta es retratar lo que es la condición humana y ponerla, ¿verdad? Representarla. Y aunque la obra trata de dos filósofos que se odian a muerte, viven en un espacio que ya ha caído en decadencia, que es el seminario de filosofía, ellos exhiben todos esos defectos de la condición humana, se odian, pero a la misma vez tienen algo en común que van a ir descubriendo. Así que esto no es una obra que solamente entenderán la gente de filosofía. De hecho, la gente de filosofía sí podrá tener unas perspectivas más amplias sobre lo que es el gremio del conocimiento, del saber, porque se mencionan muchos aspectos que tienen que ver con la filosofía, pero cualquier persona que esté en un espacio y que lo comparta con otros humanos, va a encontrar retratadas esas maneras de uno comunicarse, de llevarse, de relacionarse con los demás. Así que es una obra para todo el mundo, pero que tiene la peculiaridad de ser de tema filosófico. Y podría hablar un poco de esos dos personajes, de por lo menos quizás las personas históricas, por un lado, quizás lo que representan cómo están representados en el teatro, ¿verdad? En la obra, y cómo, ¿verdad? Cómo puede hablar un poco de esas ideas que filosóficas un poquito más o como de esos temas. Claro, bueno, la obra fue escrita por Pedro Rodís y por mí. O sea, ambos la escribimos a partir de una idea que queríamos hacer una obra de teatro entre los dos. Entonces sale a colación que en esos momentos yo estaba fungiendo como ayudante de cátedra de uno de los profesores de filosofía cuyo tema, cuya especialidad era la lógica simbólica.
Y pues como yo había tomado cursos de lógica simbólica, pues pasé a ser su ayudante. Y ahí me empapé en ese mundo de las guerras académicas y pues tirantes entre un profesor y entre otro profesor, y de repente pues había unas historias que yo creo que superan lo que es la ficción, porque era increíble, ¿verdad? Luchas y peleas intestinas entre puntos de vista distintos, que es como yo siempre recalco, parte de la condición humana, donde siempre que haya más de una persona siempre va a haber algún tipo de conflicto. Y eso, pues como persona de teatro, yo lo veía y le veía mucho potencial. Entonces, al reunirme con Pedro Rodís, mi colega dramaturgo, para escribir una obra de teatro, yo traía esas anécdotas, y esas anécdotas fueron perfilando lo que fue la obra que se desarrolló y que le dimos a la obra nuestro toque como dramaturgo, pero que la base fue esa, basarla en esos conflictos de los que yo era testigo siendo estudiante graduado de literatura, pero que también era ayudante de cátedra en filosofía. Entonces, pues los personajes los basamos en dos filósofos, aunque los dos profesores de filosofía con sus características peculiares. Uno estudió en la escuela alemana, otro estudió en la escuela francesa, y pues cada cual defendiendo su escuela y diciendo que la de él era mejor que la del otro. Y ambos en la lucha, eso es lo que trata la obra. Ellos están en la lucha, en el continuo, la búsqueda de desarrollar el pensamiento filosófico original, lo cual es una absurdez, porque no hay nada nuevo bajo el sol. El pensamiento filosófico original es un refrito. Pero ellos quieren buscarlo. ¿Por qué? Porque el maestro de ellos tienen en común que tuvieron un maestro a quien ellos veneran, había fallecido de cáncer. Y ellos pues quieren, ¿verdad?, en homenaje al maestro y llevarse un premio que consta de $1 millón que dejó el maestro como legado a la facultad. Cualquier parecido a la realidad, pues no sé si es coincidencia o fue así, porque uno de los profesores muy queridos del Departamento de Filosofía, que falleció a principios del siglo XXI, pues había justamente también dejado un legado para un fondo, para becas. No se sabe qué pasó con ese fondo. Así que, pero por lo menos me sirvió a Pedro y a mí nos sirvió de inspiración para ponerlo como incentivo de estos dos personajes que buscan desarrollar el pensamiento filosófico original con ese premio que dejó su maestro. El maestro dentro de la obra de teatro se llama Santiago Tolere, a quien ellos reverencian, pero que no impide que ellos dos peleen entre sí, porque cada cual dice que es el discípulo amado del maestro. Y pues, entonces, cada uno, o sea, fue una obra escrita en conjunto. Sí. ¿Cada uno escribió un personaje? Pues sí, cada uno trató de dotar a cada personaje, ¿verdad?, de unas características, pero a la misma vez colaborábamos en los diálogos, en las acotaciones. Escribir teatro en colectivo es bien complicado, porque al ser escritores con cierto estilo, yo tengo un estilo particular de teatro, Pedro Rodís tiene otro estilo particular de teatro. Entonces, combinarlo para que quede algo coherente dentro de las posibilidades de cada cual como dramaturgo, pues es complicado. Y fue una obra que se estuvo gestando, estuvimos casi más de 2 años escribiéndola. O sea, desde que nos reuníamos de manera esporádica, luego cuando se dio la ocasión del certamen de dramaturgia del Instituto de Cultura Puertorriqueña, uno de los últimos certámenes que se celebraron para esos fines, para premiar una obra de teatro, pues nos dimos la tarea de terminar la obra, que en un inicio se iba a llamar El Muro, y era sobre 2 personas que vivían en un muro, separadas por un muro, y que tenían diferentes puntos de vista. Luego, con todas esas historias sobre el Departamento de Filosofía que yo aportaba a las reuniones, de repente decidimos pues darle a cada uno un perfil de profesor de filosofía. Y así pues surgió ellos viviendo en un mismo espacio, pero teniendo también separados por un muro conceptual. Cada cual defiende sus ideas, no quiere ceder ante el otro, y quiere imponerse ante el otro, pero los dos están buscando lo mismo, buscando salir adelante en una profesión que lamentablemente ha caído en una decadencia, lo que son las disciplinas formales y puras, el conocimiento filosófico por el conocimiento filosófico mismo. Y la universidad pues también es protagonista de esta obra, porque ellos están en un departamento que está abandonado. Ellos también quedaron abandonados, ya no dan clases.
Y pues la universidad ha caído presa de las nuevas formas de comercializar con la educación. Entonces, o convertir la educación en un producto. ¿Y usted diría que esa disminución o esa decadencia de quizás la popularidad o el interés en la filosofía y, ¿verdad?, en esos temas, se debe a falta de interés de las personas inicialmente o simplemente porque no ha sido expuesta de una manera donde otras personas sienten que es posible poder llevar a cabo ese tipo de estudios, ¿verdad? O estudiar como que poder estudiar esos temas. No, la falta de interés en el tema filosófico no tiene que ver nada con que el ser humano no le vea la pertinencia, porque la filosofía es el asombro ante la vida y el ser humano siempre busca el asombro. Yo creo que ha sido por el marketing y por el bombardeo de medios que privilegian cosas banales y superficiales. Entonces la filosofía, que es algo muy natural al individuo, al ser humano, pues se ve como algo a través de esos filtros que la gente tiene ¿verdad? A los diferentes medios a los que está expuesto, diferentes entretenimientos y distracciones. Pues la filosofía se hace ver como innecesaria cuando todos los grandes avances dentro de la humanidad, dígase avances científicos en términos de derechos humanos, de revoluciones, de pensarse como libre y nunca atado a alguien o a intereses particulares, pues se han dado gracias a la filosofía. Así que esto tiene que ver, no porque el ser humano ya no esté interesado en la filosofía, filosofamos todo el tiempo. Lo único es que como disciplina y como oficio o como profesión, pues ha tenido que vérselas con otras distracciones, otros intereses, y por eso se ve reflejado en la obra, porque en la obra el departamento de filosofía lo destruyen para construir un centro de refinamiento y modelaje. O sea, nada más y nada menos. Y ellos se quejan de eso, de que ellos sí establecen que ellos son enemigos entre ellos, pero están muy claros en que es una pena que le hayan hecho esto en la universidad. Claro, es algo hiperbólico que proponemos, basándonos en nuestra experiencia en la universidad, que sí está pasando por unos momentos actuales de crisis en los cuales pues tenemos que buscar nuevas maneras para renovar ese interés por lo que son los estudios de las disciplinas puras y el saber humano. Claro, pero pensando yo en que tuve la suerte de verla en la representación allá, que recuerdo que estaba Luis Rafael Sánchez y lo vi. Sí, eso fue en el 2011, en abril de 2011 se representó con motivo de que ganó el premio de dramaturgia. En el Teatro Victoria Espinosa, que queda justo detrás del Teatro Francisco Arribí en Santurce. Se presentó en ese espacio, un teatro experimental. Tenía dos preguntitas, porque claro, la filosofía, como dice Ricardo, ¿a qué se debe? ¿Verdad? Que ya no tiene ese auge y demás, pero al parecer las actitudes de ellos, o de ellos como prototipo, ¿verdad?, tampoco ayudan. Es decir, una persona que ve ese tipo de riña, ¿verdad?, se escandalizaría, se espantaría de ver dos filósofos ahí. Bueno, claro, ese tipo de actitud fue la que permeó en el departamento de filosofía, quizá hace como unos 15 o 20 años atrás. O sea, que sí, y que de cierta manera toda persona se debe desalentar si hay algún tipo de desavenencia o roce entre personas que representan quizá lo que uno quisiera, lo que aspira a hacer. Entonces, claro, pero vuelvo a recalcar, es parte de la condición humana y uno tiene que discernir entonces lo que es el verdadero el verdadero deseo de uno perseguir una disciplina, ya sea para dedicarse a ella. Pero si venimos a ver, el teatro, por ejemplo, está lleno de gente muy, muy malvada, que son unos con los otros, y yo, por ejemplo, el teatro
siempre me he dedicado al teatro. Lo que hay que siempre es velar porque la integridad de uno esté ahí, a pesar de que haya siempre ambientes hostiles, porque los va a haber siempre en toda disciplina. Esto no solamente en la filosofía, sino en la ciencia lo hay, en la religión lo hay, claro. en todo lo que le llaman, ¿verdad?, el quehacer humano. Siempre va a haber disciplinas, discordia, ¿no? Así que pues... Caramba, y parece como que lo estoy sacando de la nada, pero en ese sentido, ¿cuál es la diferencia entre un filósofo y un sabio? Porque yo lo digo en el sentido de que quizá es permitido ver a un filósofo enojado, pero ya ver un sabio enojado sería como... ¿Cuál sería la jerarquía? Me estás preguntando la diferencia. Si alguna... El sabio está si, por encima. si, Bueno, el filósofo si es amante del saber por definición. Esto es etimológicamente, aquel que ama al sofos, o sea, la sabiduría. Pues el filósofo es amante del saber. Quizá el sabio es un filósofo, pero que no se deja, ¿verdad? No deja que las pasiones obnubilen esa sabiduría. Yo creo que entonces el sabio tiene una ventaja sobre el filósofo, porque el sabio ama el saber. El sabio sabe también, por definición, y nos tenemos que ir siempre a la definición de las palabras, que a veces se olvida atender ese detalle etimológico. Pero yo creo que el sabio es un filósofo que no se deja turbar por nada, y es posible que estos filósofos que representamos en esta obra Sofía no sean sabios, porque del todo son filósofos, sí. O sea que hay otro tipo, por decirlo de otro tipo de saber, ¿verdad? Bueno, hay un saber que aparte de los saberes que uno puede tener con curiosidad, también hay un saber quizás emocional. El sabio yo creo que tiene que tener un saber emocional. Por eso cuando uno va a pedirle consejo a una persona, quizás lo hace porque esa persona es sabia y porque uno también tiene un tipo uno reconoce al sabio que pues sí, ama el saber y que lo puede manejar sin que las pasiones socaven eso que sabe. Eso es mi punto de vista, contestando esta pregunta, ¿cuál es la diferencia entre un filósofo y un sabio? Porque pensando yo digo en los orígenes de Platón, que se dicen el sabio Platón o el filósofo Platón. Si venimos a ver estos filósofos que nosotros mencionamos mucho porque los tenemos todavía vigentes porque han dejado una huella importante y es lo que se considera lo clásico. Así que pues pudiera entonces ir por ahí esa respuesta. El sabio es aquella persona cuyo amor por el saber es tal que puede ser visto con mucha admiración, aprecio, cariño, incluso con intimidad con la persona que se relaciona con aquellos saberes o filosofías que el sabio expone. Sí, ¿verdad? Hablando de Platón como sabio. ¿Sí? Y entonces, pues, también quería preguntarle porque esta no es su única obra, ¿verdad? Tiene otras obras y otros trabajos, libros, ¿verdad? Sí, pues como les mencioné, pues yo tengo un estilo de teatro que es bastante particular, que tiene que ver con una gama grande de factores que tienen que ver con mi crianza, mis curiosidades intelectuales, humanas, mundanas. Y pues yo he escrito teatro desde que era estudiante del departamento de drama y he escrito piezas de teatro que tienen que ver con las cosas más, perversas del ser humano, desde personajes que son inadaptados sociales, familias disfuncionales, y eso yo las compilé todas esas obras en un libro titulado Teatro Vulgar, que publiqué también en 2011. Incluye 4 obras de teatro que se escribieron en un periodo de 10 años, en la década cuando yo tenía entre 20 y 30 años. Escribí esas obras de teatro. Hay una obra de teatro que se titula Las sombras desenchufan, LSD, que próximamente subirá a escena en la Facultad de Estudios Generales, representada por estudiantes del Departamento de Drama, a quien yo les tengo muchísimo cariño, a los estudiantes del Departamento de Drama, porque de ahí también yo salí, y pues en muchas ocasiones pues es importante que ellos pues tengan experiencias como también las tuve yo cuando era estudiante. También otra de las obras que escribí se llama Cráneo Azul in the Yellow House,
Otra obra que escribí se llama Club, una obra de teatro basada en el juego de mesa Club. Y hay una obra que se titula El Sex Tape de Milo y Olivia. Siempre hago un híbrido con el inglés, con el español en las obras. Y los personajes de esas obras son muy peculiares, son comedias con un estilo de teatro absurdo. Personajes que son muy humanos. En la primera obra que mencioné, Las sombras desenchufan o LSD, hay una señora que tiene un cable eléctrico que le sale por el fundillo y está conectada a la pared, y la familia la viene a visitar y de repente ponderan si vale la pena o no que ella siga viviendo conectada a la pared, ya que lo que hay es un solo enchufe en la casa, un solo receptáculo de corriente, y ellos necesitan enchufar otras cosas. Entonces, pues ahí se da ese conflicto. La otra obra, Cráneo Azul de Yellow House, habla del mundo underground, de los bares y lo que pasa en sitios, ¿verdad?, que se mueven por intereses como la droga y el crimen. La obra Club, una obra de teatro, tiene que ver con los juegos de mesa, es una obra interactiva, el público participa. Y el Sex Tape de Milo y Olivia trata de esta pareja de jóvenes que se dedicaron a estudiar artes plásticas y matemáticas y que no consiguen trabajo. De nuevo, otra vez la crítica a las artes puras y a los conocimientos puros, y deciden hacer videos pornográficos para poder sobrevivir, con el detalle de que la chica es hija de un pastor pentecostal y ellos, pues, toda la familia se ve envuelta en ese negocio de pornografía. Así que es una crítica al fundamentalismo religioso y sí, ese es el tipo de obra que escribo. Pero en el caso de Sofía es una obra que ya es otro tipo de teatro, un teatro ya que tiene que ver con la madurez de uno, con ya unos intereses más profundos. Así que no es que mi teatro cómico sea superficial, sino que yo quiero que el público siempre lo pase bien. Wow. Bueno, finalmente, para no abusar, Freddy, me llama mucho la atención, ¿verdad?, de que yo me siento identificado, ¿verdad?, quizás con las situaciones o con el estilo, ¿verdad?, como se expresan esos personajes de tus obras, pero no sé si es, te pregunto, ¿verdad?, si es netamente un teatro puertorriqueño o es un teatro, yo diría más universal, ¿verdad? Cualquier chileno que vea esa obra. No, sí, siempre hay la dramaturgia, los dramaturgos que estamos escribiendo ahora, específicamente que tenemos este compromiso con el país, siempre colamos algún dato que tiene que ver con nuestro Puerto Rico, con la manera en que hablamos, siempre hay palabras coloquiales, hay refranes que se insertan dentro de estos diálogos del texto, pero los temas son universales. Sí, una persona de Chile que ve esta obra, con algunas excepciones dentro del registro coloquial en algunas expresiones, puede entender muy bien lo que está pasando, lo vería como algo bien raro, ¿verdad? La obra misma, Sofía, yo creo que ha sido la más universal que ha escrito, porque bueno, el tema es muy universal y tenemos planes de darla a conocer fuera de Puerto Rico, por eso estamos trabajando arduamente con este montaje para ver si pudiese ser materia de festival en otros países de habla hispana, en los que la gente pudiera identificarse con estos temas, porque, como digo, siempre hay que partir de lo que es el ser humano y de los problemas que enfrenta el día a día. Y pues, pero contestando ya a tu pregunta de que si lo universal, pues sí es universal, pero siempre, por lo menos como escritor, yo tengo la encomienda de dar a conocer nuestra manera de expresarnos, algunos datos que tengan que ver con nuestra realidad como país, que está enfrentando sus diferentes tribulaciones, pruebas, desafíos, ¿verdad?, para darse a respetar ante el mundo y ante las situaciones que hemos heredado por malas decisiones. O sea, que tiene siempre que haber algo que nos ancle al país para que podamos tener algo. Y en ese sentido tienes una cantera, porque por lo menos de los últimos años y medio para acá. Ahora, actualmente la historia de este país está tan rápida en generar situaciones que superan la ficción, ¿verdad? Entonces, pues tenemos taller para escritores, no solamente en el teatro, sino en la narrativa, la misma poesía, que yo creo que es un arte noble y sublime que nos ayuda a comprender, ¿verdad?, toda
la, las necesidades que tiene el ser humano de expresarse, la crónica. O sea, aquí todos los géneros literarios tienen material para poder que en este país haya escritores y que se hable también de generaciones, como se habló quizá en España ante los desastres que tuvieron con la generación del 98 y la generación del 14, todos esos escritores que tuvieron unas circunstancias particulares. Ya es hora de que nuevamente vuelvan a volver a eso de la generación, y que esta generación o las generaciones que vienen en los próximos años sean generaciones que se expresen sobre los temas que han estado ocurriendo y que podamos también evitar caer en estas situaciones nuevamente, que muy vergonzosas que son por culpa de los políticos. Así que no tienen nada que ver con el bienestar del país. La palabra político, la etimología viene de la polis, ¿verdad? Aquellos que se ocupan por los asuntos de la polis. Y pues la palabra que era contraria a política era los idiotes, aquellos que velaban por sus intereses privados. Entonces los políticos de ahora son más idiotas que nada, etimológicamente verificados, y me pueden citar porque yo soy etimólogo también, lingüista, y de eso yo sé, pues bueno, pues entonces también, ya que estabas mencionando escritores y las generaciones, y ese es un tema que a mí me interesa mucho. Quiero conocer más sobre escritores contemporáneos que le han llamado la atención, quizás algunos escritores puertorriqueños que en general usted piensa que o están underrated o quizás deberemos, ¿sabe? Como que tomar como oportunidad para que que salgan a la luz, ¿no? Pues todo depende el género literario, ¿verdad? Si estamos hablando de literatura, en la dramaturgia, pues puedo mencionar bueno, el trabajo que yo hago, yo espero que algo tenga de aportación. También puedo mencionar a José Lo Arroyo, que es un dramaturgo que tiene, ¿verdad? Que ha estrenado obras que han sido premiadas. Pedro Rodríguez, compañero mío, dramaturgo. Los esfuerzos que se hace la nueva dramaturgia puertorriqueña, quizá egresados del departamento de drama como Jorge González, que es muy buen dramaturgo. Los mismos esfuerzos que hace también Roberto Ramos Perea por llevar un teatro basado en la historia de Puerto Rico, son importantes conocerlos. También Alejandra Ramos, que tiene unas obras que compila bajo el volumen en la azotea, creo que es microteatro. En la poesía, Ura Joan Noel experimenta con diferentes formas poéticas y lo hace de manera egregia. Colegas también como del Departamento de Español, José Miguel Curet, que también está escribiendo poesía, Mara Pastor en el sur, David Capielo, que también es poeta, ¿verdad? Y muchos poetas, pues se me escapan, ¿verdad? Pero son los que recuerdo porque he consultado sus obras para darlas en clase. En la crónica, Luis Negrón, ¿verdad? Tiene unos libros interesantes sobre crónica. Ana Teresa Toro, que es cronista y es periodista. O sea, que esto sería parte de una generación de los últimos 20 años, estoy hablando, ¿verdad? Que quizá, y sería muy deseable que cogiera un nombre esa generación de escritores que estamos preocupándonos por el quehacer artístico literario de Puerto Rico en un momento en el que hace falta que haya esa expresión para que otras generaciones que están emergiendo pues tomen como inspiración y que sigan hacia adelante. Gracias, Freddy. No te tomo más tiempo. Sé que estás muy ocupado. De la orden. 6, 7, 8 y 9 de marzo. Sofía estrena el viernes 6 a las 8 de la noche, función sábado 7, el domingo a las 4, el domingo 8 de marzo a las 4 y el lunes 9 de marzo a la 1 de la tarde, para que los estudiantes que estén, ¿verdad? Tomando cursos en la universidad y que quieran ver esa obra, la vayan a ver en el anfiteatro 1 del edificio Domingo Marrero Navarro, en la Facultad de Estudios Generales de nuestro recinto de Río Piedras. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ustedes.